Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el culto neandertal, justamente cuando el neandertal ya está extinguiéndose. Vamos a ver qué hace el neandertal cuando se extingue y vamos a ver cómo este culto sigue permaneciendo en la era posterior, en el Neolítico. Y ya hemos hablado también una parte de esto en otros videos. Y aquí podemos unir esa pieza del puzzle. Sabemos que en el Apocalipsis los que se rebelan contra Dios son decapitados, ¿no? La palabra en el Apocalipsis es decapitación, o sea, degollado, decapitado. Esa es la palabra, no matados, sino es una forma especial de ser matado, que es la decapitación. Eso aparece en el Apocalipsis, ¿no? Es un culto de estas entidades. Y en estos tiempos antiguos existía un culto parecido, quizás también por las mismas entidades. Y el Apocalipsis nos dice que va a venir otro culto, va a venir un culto a cargo de esta bestia, de este anticristo, y va a hacer esas prácticas frente a los enemigos, contra los enemigos, ¿no? Y los siervos de Dios, en contra de los siervos de Dios, que son los enemigos de este culto, ¿no? Acá vamos a hablar qué pasó aquí. Hace mucho, mucho tiempo. Sucede que hay un santuario de caza hallado en una zona de Madrid que se llama Pinilla del Valle y prueba que los neandertales hacían rituales, ¿no? Ya hemos visto eso anteriormente, pero vamos a hablar aquí de un ritual en específico. Un ritual en específico. Vamos a ver acá. Acá está. Esta es una reconstrucción de ritual celebrado en la cueva descubierta. Así se llama la cueva des-cubierta. Así se llama es el nombre de la cueva, ¿no? Ese es un ritual que ellos celebraban, ¿no? Y justamente ahí están todos los dibujos, ¿no? Y justamente ese juego servía para darle un efecto óptico a sus pinturas, ¿no? Y era una cuestión mágica, religiosa, ritual, ¿no? Creían que estaban llamando a alguna entidad para que les ayude con algunas desavenencias de la casa, del clima, algunas desavenencias eh, que tienen que ver con su sustento vital. Hace unos 40.000 años, los últimos neandertales que quedaban en el mundo visitaron de forma recurrente esta cueva que se llama la Cueva Descubierta. Es una larga galería con forma de zigzag de unos 80 metros de longitud, ubicada en el actual municipio madrileño de Pinilla del Valle. Pero no la utilizaron como campamento o para refugiarse, sino como una capilla, como un espacio ritual. Allí depositaron un excepcional conjunto de cráneos con ornamentas, de al menos 35 herbívoros de gran tamaño, como bisontes, uros, rinocerontes, ciervos, que fueron cuidadosamente tratados. Los vestigios de la extraña y sorprendente actividad que nunca antes se había percibido en ningún otro yacimiento desconcertaron a los arqueólogos. Tras más de una década de investigación, por fin lograron resolver el enigma. Se trata de un santuario de caza, la primera evidencia rotunda y clara de una actividad ritual que implica capacidad simbólica en la especie del Neandertal. Y aquí está la investigación. Esta es la investigación con la cual pudieron concluir que era un ritual del Neandertal. Y justamente el último ritual del Neandertal. Después de esto siguió su extinción. Es decir, estaban tan desesperados que tenían que llamar a estas entidades para que les ayuden. Y como ya sabemos, nunca recibieron un auxilio eficaz. La cueva descubierta fue localizada en el año 2009 en el valle de Río Lozoya. Se han encontrado aquí 4 dientes de leche de una niña neandertal, materiales líticos, musterienses y abundantes restos de fauna, ¿no? El musteriense es una industria propia del Neandertal, es la cultura del Neandertal. La presencia de cráneos de bovinos y otros confirma que la especie del Neandertal antecedió a los humanos modernos, también con una gran capacidad simbólica. Ahora bien, estos cráneos no tienen mandíbula, ¿m? Tampoco el maxilar superior.
fueron quitados, tanto la mandíbula como el maxilar superior. Luego los sesos, y se dejó parte con los cuernos o astas para utilizarlos como trofeos de guerra. Y hemos visto cómo en esa aldea, en esa triple aldea con empalizada, aparece el mismo patrón, pero en campesinos humanos. Si es que fueron campesinos, pero eran humanos. En esa aldea con empalizada del año 5000 antes de Cristo, aparece la misma técnica de uso de cráneos en rituales. Solamente que estos cráneos, esta gente estaba en una fosa común y los cráneos pues se usaron para un tema ritual. No aparecen los cráneos. Y justamente estaban sacados del mismo modo como el Neandertal sacaba los cráneos de estos animales, sin la mandíbula y el maxilar superior, sobre todo sin maxilar superior. Se parece al tema de la decapitación neolítica, ¿no? Donde también sacaban la mandíbula. Es interesante, o sea, parece que ese ritual persistió hasta el neolítico para llamar a esas entidades de la tierra. Ya no entidades de la tierra con el objeto de que eh, mejoren la cantidad de rebaños para la cacería, sino para el campo, el cultivo. Esas divinidades cetónicas, de las cuales también hemos hablado aquí en Radio Política, que no eran otra cosa que entidades elementales en las cuales se refugiaban estas personas. La gran pregunta de la paleontología es si nosotros, los Homo sapiens, somos la única especie de la historia con una mente simbólica, capaz de elaborar ideas, pensamientos, lenguaje para comunicarse, o si nuestros antepasados más cercanos, de los que hemos heredado algunos genes, los neandertales, también lo eran. La respuesta se puede encontrar en este yacimiento de Pinilla del Valle, donde se ha descubierto acumulación única de cráneos de animales con cuernos y astas. Podemos decir que fue una conducta deliberada y colectiva que un grupo de neandertales repitió a lo largo de generaciones. ¿Mm? Vamos a ver, los 35 cráneos identificados en el santuario de Caza corresponden a bisontes. Bueno, 14 son bisontes, 3 son uros, 11 son bovinos, 5 son ciervos y 2 son rinocerontes. Las cabezas fueron despiezadas en un primer momento fuera de la cueva, probablemente en un proceso relacionado para el consumo de carne, lenguas y ojos. En el segundo momento, ya en el interior de la cavidad, los neandertales extrajeron los sesos y rompieron el hueso occipital y prepararon los restos animales. Ojo, todos eran machos, para su exhibición en un antiguo rito acompañado de pequeños fuegos. ¿O será que ellos solamente cazaban machos y así permitían que las hembras se reproduzcan y solamente cazaban machos para que las hembras puedan reproducirse? Porque aquí todos los restos, todos los osamentas, todo era macho. Bueno, también sabemos que el macho por lo general es el que tiene el dimorfismo sexual en base a los osamenta, ¿no? A los cuernos y todo eso, ¿no? Más que ¿no? Más que que el macho, ¿no? Más que la hembra, ¿no? La hembra no tiene mucho de eso. Bueno, quizás ellos hacían eso para cazar mejor, ¿no? Para que el ganado no disminuya. Quizás porque ya había poco ganado para cazar. Bueno, entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos una acumulación de estos cráneos, ¿no? Entonces tenemos una conducta deliberada y colectiva que un grupo de neandertales repitió a lo largo de generaciones. Entonces acá aparecen muchos temas. Vamos a ver más fotos. ¿Ves? Acá lo han encontrado. Acá han encontrado varias de estos restos. ¿Ves? Aquí. Bueno, estas hipótesis defienden gran cantidad está respaldado por gran cantidad de herramientas asociadas a la percusión, identificadas en las mismas capas estratigráficas.
por las marcas relacionadas con la extracción de los maxilares y el cerebro y la presencia de algunos fragmentos craneales aislados. Las pruebas arqueológicas obtenidas hasta ahora no encajan con el resultado de una trampa natural, una guarida de carnívoros o una acumulación de restos provocada por el arrastre de agua. También descartan los científicos que se trate de una suerte de lugar de matanza o carnicería, debido a la ausencia de huesos con poco valor nutricional. Los estudios sobre cazadores recolectores han mostrado que las cabezas de animales grandes fueron generalmente descartadas y no se llevaban al asentamiento porque eran pesadas y proporcionaban poco alimento. Entonces, la cabeza era dejada, pero aquí ya no hacían eso. Aquí la cosa cambiaba. En cueva descubierta, ¿no?, aparecen estos cráneos y no de otras partes, y no otras partes de cadáveres, solamente la parte del cráneo. No aparecen las partes nutricionales como el fémur, este, los brazos, ¿no? Cosas así, no, no aparecen, ¿no? El lomo, no aparece, ¿no? No aparece esas partes aquí, solamente la parte menos nutricional que es cabeza, lo cual puede ser la existencia de un valor simbólico. Las dataciones radiocarbónicas han revelado que este ritual tuvo lugar entre hace 42.000, ¿sí?, hace unos 42.000 y 40.000 años, es decir, cuando los neandertales se estaban extinguiendo y cuando terminaron extinguiéndose y empieza la era del hombre. Los investigadores sugieren que los rituales se celebraron durante siglos e incluso milenios, 2 milenios. Hay una gran acumulación de sedimentos, más de 2 metros de sedimento, de todo este registro, más de 2 metros de sedimento. Y aquí se encontraron esos cráneos, 2 metros de montículos de cráneos acumulados ahí durante milenios, durante un par de milenios. Los cráneos entonces serían trofeos de caza y su exhibición tenía como objetivo manifestar valentía, inteligencia y astucia, o sea, valores individuales de cada guerrero. Dicho de otro modo, se muestran para presumir, es decir, una ostentación de poder, la justificación de una jefatura, la manifestación del mando. O sea, estaban muy preocupados en mostrar que ellos eran los que mandaban, en distinguir quién era el hombre acá, quién estaba al mando. Estaban muy preocupados en eso, como si fuera algo muy susceptible, algo muy delicado, el cuestionamiento del mando de uno de ellos. Y estaban muy preocupados por dejar reglas rígidas para evitar problemas de liderazgo. Bueno, los neandertales que depositaron estos restos no vivían exactamente en lo que se considera una especie de santuario, sino a unos 100 metros de distancia, al abrigo de Navalmaillo, donde sí hacían grandes hogares para sacar pieles, cocinar y ahuyentar a los depredadores. Y este era el último culto del Neandertal. Pero ¿qué pasó con el Neandertal? ¿Qué sucedió? Sucede que la orden, el mandato divino, aparece en el Génesis, es crecer y multiplicaos. Si los neandertales hubieran tenido ese hardware para conseguir, ese software para conseguir eso, esa capacidad instalada en su biología para conseguir eso, quizás hubieran sobrevivido, pero no lo tenían, no tenían la capacidad de crecer y multiplicados y llenar la tierra. Eran pequeños grupos, necesitaban bastante energía, eran muy musculosos, necesitaban una gran cantidad de biomasa, más que la del Homo sapiens, más. O sea, tenían toda la conducta física, todo el aspecto físico, pero era muy costoso, muy costoso. Necesitaban, requerían algo más. Querían algo más. Y justamente la neuroconductividad era más rápido en el Homo sapiens gracias a la arginina, una sustancia que hace que el niño pueda tener un cerebro más denso y más pequeño, tipo UCB, que podría reemplazar al microcomputador de tu Motorola de 1950. Esa era la capacidad del Homo sapiens. El Homo sapiens sí estaba hecho para crecer y multiplicar. Por eso tenemos ya 7.000 millones de Homo sapiens, 7.500 millones de Homo sapiens. Y es el momento de la cosecha. Es
es la versión, la raza humana más cosechable a futuro para, para un hipotético, un hipotético mando, un hipotético jefe del rebaño que no tiene problemas con estas magnitudes de tiempo. Bueno, este fue entonces el último canto, la última plegaria del Neandertal. Aquí te lo estoy mostrando. Justamente con estos cultos del decapitado que aparecen en Göbekli Tepe, que aparece en Suemble, en una aldea de Checa, de Eslovaquia, perdón, una aldea de Eslovaquia, del cual también hemos hablado aquí, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? El culto del decapitado. ¿Qué significará? ¿A qué divinidad, a qué entidad está dedicado este culto? ¿A una entidad tectónica, una entidad tónica de la Tierra? Esa es la misma entidad a la cual Caín rendía culto, por eso no le daba a Yahvé lo que de verdad merecía. ¿Mm? En el Génesis, en la historia de Caín y Abel, aparece mucha referencia a este culto, a esta divinidad. Y quizás así se puede entender, a raíz de eso, se puede entender es, esta situación, ¿no? Los hechos de Caín y Abel en el Génesis. Bueno, esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.